Con ustedes, el análisis con Ernesto Farri Santos Coy. A ver, vamos a ver. Primero que nada, pues despedimos a las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducirlo a sus audiencias. Nosotros les seguimos, por supuesto, pero a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros 45 minutos, los primeros 45 minutos de este programa, Miriam. Así es, muchísimas gracias, cuídense mucho y que tengan un bonito arranque de semana. Gracias. Ahora sí, seguimos con Ernesto Farri Santos Coy. Ernesto, tú las traes. Bien, muchas gracias. Bueno, a finales del año pasado veíamos que la economía americana se estaba descomponiendo de una manera impresionante y de repente en enero, sobre todo, y en febrero tuvimos sorpresas agradables en esa economía que dieron el repunte y que pues, nos han llevado incluso a la economía de México también a tener buenos números. Pero otra vez se estaba perdiendo ímpetu, fuerza, y resulta que pues, en la semana pasada conocimos varios datos. Primero, el dato definitivo del PIB al primer trimestre se estimaba en 1.3 en Estados Unidos y pues, la cifra definitiva quedó en 2%. Principalmente exportaciones y mayor gasto de consumo, que es lo que genera inflación, es lo que hace que suba la estimación o el cálculo del PIB al primer trimestre. Pero no nada más fue eso, sino que ya datos, sobre todo de mayo, son los que sorprenden. Por ejemplo, pedidos de bienes durables está aumentando 1.7% mensual respecto de 1.2% que creció en abril. Cifras mensuales arriba del 1% o casi del 2% son fuertísimas, ¿no? Dentro de estos pedidos de bienes durables, pues destaca pedidos de aviones civiles, 32.5% de incremento. ¿32? Sí, claro. Pedidos de vehículos y motocicletas, de automóviles y motocicletas, 2.2%. Bueno, otro dato que te sorprende, así es que ya no entiendo nada. Sí. Con el incremento de tasas de interés deberíamos estar viendo una caída constante en las ventas de casas nuevas, casas usadas, ¿no? Sí. Bueno, pues en mayo se dispara las ventas de casas nuevas en 12.2% mensual, lo que da un incremento anual del 20% en la venta de casas nuevas y con un precio de $480,000 en promedio, o sea, casi $500,000. Y Promedio, no manches. así es, y aunque es un descenso del 3% respecto de hace un año en el precio, Ajá. bueno, la demanda está fuertísima de bienes de casas nuevas. O sea, ¿cuál crisis? Y ahí vuelve a demostrarse que hasta donde va la política monetaria no está haciendo nada, ¿no? Sí. El gasto de consumo personal, 1% de incremento mensual en mayo. Dentro de esta información del gasto de consumo se da también el índice de precios del gasto del consumidor. Y dentro de ese índice de precios del gasto del consumidor, el subyacente es el indicador más importante de la Reserva Federal. Tuvo un pequeño descenso del 4.7% en abril al 4.6%. Siquiera bajó, porque en abril había subido. Pero este 4.6% pues, está más del doble por arriba del 2%, que es la meta de inflación en Estados Unidos. El índice de confianza del Conference Board también aumentó de manera importante. Ahora en México, ¿qué es lo que tenemos relevante? El dato de PIB que ya comentamos aquí, 3.3%, perdón, del IGAE, que ya comentamos aquí para el mes de abril, 3.3%. Originalmente, en su indicador oportuno, el INEGI lo estimaba en 2.4. O sea, ver la variación, ¿no? 3.3 en lugar del 2.4 que estimaba INEGI. Nosotros estamos estimando 3.2. Pero para mayo, nuestro indicador IBAM está estimando 2.9. La estimación que tiene el INEGI con su indicador oportuno es 2.7. Pero bueno, pues ya juntando el dato de abril con el dato de mayo, es alrededor del 3.3, perdón, de abril, pues sí es muy probable que el PIB del segundo trimestre quede por ahí del 3%. Hasta el mes de abril, los promedios de IGAE andan en promedio en 3.4% de crecimiento
de la economía mexicana. Y pues nos vamos a revisar otras cosas. Por ejemplo, comentábamos aquí el viernes el dato de desempleo. Subió del 2.8 en abril al 2.9 en mayo. Sí, pero 2.9 sigue siendo pleno empleo prácticamente, ¿no? La creación de puestos de trabajo últimos 12 meses, de acuerdo a la encuesta de INEGI, 1.111.000 nuevos puestos creados en un año, de mayo a mayo, para la economía mexicana. Bueno, pocas veces se ven crecimientos de más de 1 millón de empleos, aunque el 55% sean informales, de muy mala calidad, pero pues, la economía se está moviendo. También se dio a conocer el dato de crédito de la banca comercial del sector privado. De este destaca un crecimiento del 12% del crédito al consumo. Y pues con eso, al final de cuentas, tienes el mosaico de indicadores que te dicen, pues también la economía mexicana, aunque no todo está bien, por ejemplo, ventas de las cadenas comerciales de ANTAD bajo el mismo piso de ventas, le quitas la inflación, trae una caída del 4%. Y dices, bueno, ¿cómo está cayendo? Si está subiendo el empleo, si está subiendo la masa salarial, si las remesas siguen en 5,000 millones de dólares mensuales y si el crédito al consumo está también subiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hay cierta tendencia a desaceleración, pero digamos que aquí el resultado final o la conclusión final de esto es, estamos posponiendo la previsión de inicio de la recesión para el segundo trimestre del 24. Segundo trimestre del 24. Del 24. Cuando lo estábamos anticipando a finales del año pasado, que iba a iniciar en segundo trimestre, pero de este año. Así es. Oye, ¿y podría no presentarse? Es una pregunta que quería, de hacía tiempo tengo ganas de hacerte, se me olvida. ¿Podría no presentarse la recesión? ¿Podría ser O sea, un aterrizaje suave que llegan primero a la meta inflacionaria sin tener que tener contracciones en su economía? Sí es un escenario que existe. No es probabilidades, probable. solo le damos un 30% de probabilidades a ese escenario. Hay quienes tienen ese escenario como el más probable, por ejemplo, la Reserva Federal, ¿no? Porque este dato es bueno, segundo trimestre para el presidente de la República, ese es bueno. Quiere decir que no vas a tener que vivir con recesión en el proceso de elección, preparación para la decisión del ciudadano o ciudadana en las urnas. No, pues lo que estoy diciendo, si las elecciones son en julio, Pues sí, ya no le tocaron, ¿no? junio, no, sí, probablemente toque la recesión exactamente en el momento de las elecciones. Pero en Estados Unidos. Tendría efectos, obviamente, que en México. Bueno, no es un escenario tan fácil, porque, digamos, para llegar a ese punto, por ejemplo, nosotros estamos viendo que va a haber una desaceleración gradual, ¿no? Pero pues sí se va sintiendo, se va sintiendo. Bueno, entonces, conforme avanza tu discurso de campañas y demás, pues los bolsillos van sintiendo lo contrario. O sea, no está fácil, nada fácil, ¿no? Para el presidente de la República, pues a lo mejor sería que en Estados Unidos haya un aterrizaje suave, ¿no? Que el señor Powell tenga razón. Sí. ¿No? Bien. Bueno. Ernesto, pasamos a la avenida, perdón. Pasamos a la bonita sección de salude a Ernesto, salude a Ernesto, ¿ah? Miriam. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, Miriam. A ver, saludos, Ernesto de ValenT, desde San Luis Potosí, te manda a saludar. Por acá te manda a saludar también Mabel Muñoz, Alberto Elías desde Calgary, Canadá, Manuel Licea, que ahora se encuentra en Querétaro, te manda muchos saludos. María Iron Princess Red Lips, que ya está conectada también con nosotros. Adolfo Villegas, son parte de tu club de fans. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y muchas feliz gracias. Inicio de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Eres muy amable. Que tengas una excelente semana con nosotros. Gracias. Igualmente y con tu ustedes. familia y tu trabajo en Bursamétrica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.